Me llamo Alicia y tengo 33 años. Volví a casa tras un doble turno en el hospital con los pies adoloridos, los ojos ardiendo y la cabeza llena de informes médicos, alarmas y pacientes que no había podido sacar de mi mente en 12 horas. Eran casi las 9 de la noche cuando estacioné frente a la casa de mis padres. Durante los últimos meses, mi hija Sofía, de 7 años, se había quedado con ellos mientras yo trabajaba jornadas agotadoras para ahorrar dinero. No era la situación ideal, pero confiaba en ellos. Eran mis padres. Nunca imaginé que la peor traición de mi vida me estaría esperando detrás de esa puerta. Lo primero que noté fue el silencio. Sofía siempre corría hacia mí cuando escuchaba mi coche. Siempre. «Mamá», gritaba mientras abría la puerta. Aquella noche no hubo ninguna voz. Entré con una extraña sensación en el pecho. «¿Sofía?» Llamé. Nada. Dejé mi bolso sobre la mesa. «¿Sofía?» Seguí caminando por el pasillo hasta llegar a su habitación. Y me quedé congelada. La habitación estaba vacía. La cama había desaparecido. Los dibujos que ella pegaba en las paredes ya no estaban. Los juguetes tampoco. Por un instante pensé que estaba en la habitación equivocada. Pero no. Era el cuarto de mi hija. O al menos lo había sido. Mi hermana Valeria estaba dentro, desmontando los últimos estantes de color rosa. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. Ella ni siquiera pareció sorprendida de verme. «Terminando». «¿Terminando qué?». Valeria soltó un suspiro. «Mi nueva habitación». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Dónde está Sofía?». Mi hermana se encogió de hombros. «Pregúntales a mamá y papá». Corrí hacia la cocina. Mis padres estaban sentados cenando tranquilamente. Como si nada hubiera pasado. Como si el mundo no acabara de derrumbarse frente a mí. «¿Dónde está mi hija?», pregunté. Mi madre dejó el tenedor. Mi padre ni siquiera levantó la mirada. «Está bien», dijo ella. «¿Dónde está?». Me llamo Alicia y tengo 33 años. Volví a casa tras un doble turno en el hospital con los pies adoloridos, los ojos ardiendo y la cabeza llena de informes médicos, alarmas y pacientes que no había podido sacar de mi mente en 12 horas. Eran casi las 9 de la noche cuando estacioné frente a la casa de mis padres. Durante los últimos meses, mi hija Sofía, de 7 años, se había quedado con ellos mientras yo trabajaba jornadas agotadoras para ahorrar dinero. No era la situación ideal, pero confiaba en ellos. Eran mis padres. Nunca imaginé que la peor traición de mi vida me estaría esperando detrás de esa puerta. Lo primero que noté fue el silencio. Sofía siempre corría hacia mí cuando escuchaba mi coche. Siempre. «Mamá», gritaba mientras abría la puerta. Aquella noche no hubo ninguna voz. Entré con una extraña sensación en el pecho. «¿Sofía?». Llamé. Nada. Dejé mi bolso sobre la mesa. «¿Sofía?». Seguí caminando por el pasillo hasta llegar a su habitación. Y me quedé congelada. La habitación estaba vacía. La cama había desaparecido. Los dibujos que ella pegaba en las paredes ya no estaban. Los juguetes tampoco. Por un instante pensé que estaba en la habitación equivocada. Pero no. Era el cuarto de mi hija. O al menos lo había sido. Mi hermana Valeria estaba dentro, desmontando los últimos estantes de color rosa. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. Ella ni siquiera pareció sorprendida de verme. «Terminando». «¿Terminando qué?». Valeria soltó un suspiro. Mi nueva habitación. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Dónde está Sofía?». Mi hermana se encogió de hombros. «Pregúntales a mamá y papá». Corrí hacia la cocina. Mis padres estaban sentados cenando tranquilamente. Como si nada hubiera pasado. Como si el mundo no acabara de derrumbarse frente a mí. «¿Dónde está mi hija?», pregunté. Mi madre dejó el tenedor. Mi padre ni siquiera levantó la mirada.
Está bien, dijo ella. ¿Dónde está? Mi corazón golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. Entonces mi madre dijo unas palabras que jamás olvidaré. Votamos. Tú no tienes voz. Parpadeé. ¿Qué? Nos reunimos y votamos. ¿Quiénes? Tu padre, Valeria y yo. Sentí que me faltaba el aire. ¿Están locos? Mi padre levantó finalmente la vista. No hables así. Me están diciendo que votaron sobre mi hija. Lo hicimos por su bien. Me apoyé contra la mesa para no caer. ¿Dónde está Sofía? Mi madre cruzó los brazos. Con una familia más estable. Por un segundo pensé que había escuchado mal. ¿Qué dijiste? Necesita una vida normal. Es mi hija. Y tú nunca estás aquí. La rabia comenzó a mezclarse con el miedo. Trabajo para mantenerla. Trabajas demasiado. Porque soy madre soltera. Precisamente. Sentí que la sangre hervía. ¿Qué hicieron? Mi padre habló con una tranquilidad aterradora. Hicimos algunos arreglos. ¿Qué arreglos? Nadie respondió. ¿Qué demonios significa eso? Mi madre apartó la mirada. Aquello fue peor que cualquier respuesta. Subí corriendo a buscar documentos. Fotos. Papeles. Cualquier cosa. Pero cuando abrí el archivador donde guardaba toda la documentación de Sofía, descubrí que faltaban carpetas. Muchas carpetas. Mi respiración se volvió irregular. ¿Dónde están los documentos? Mi madre apareció detrás de mí. Ya no los necesitas. Giré lentamente. ¿Qué acabas de decir? Escucha, Alicia. ¿Dónde están? Las cosas ya están hechas. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo. No era una discusión improvisada. No era una amenaza. Habían planeado algo. Durante semanas. Quizá meses. Y lo habían hecho a mis espaldas. Recordé todas las veces que insistieron en que descansara. Todas las ocasiones en que se ofrecieron a quedarse más tiempo con Sofía. Todas las veces que me dijeron que ellos podían encargarse. De repente cada recuerdo adquirió un significado diferente. Me habían estado preparando. Manipulando. Esperando el momento adecuado. Corrí hacia el garaje buscando mi coche. Necesitaba encontrar a mi hija. Necesitaba saber dónde estaba. Pero cuando intenté arrancar el vehículo descubrí otro golpe. Las llaves de repuesto habían desaparecido. Y una de las ruedas estaba completamente desinflada. Volví a entrar furiosa. ¿Qué hicieron? Nadie respondió. ¿Qué hicieron? Mi padre se levantó lentamente. Cálmate. Díganme dónde está mi hija. Estás alterada. Claro que estoy alterada. Mi madre suspiró. Sofía está donde debe estar. Aquella frase me produjo más miedo que cualquier grito. Porque sonaba definitiva. Como si ya no pensaran devolverla. Como si realmente creyeran que tenían derecho a decidir sobre la vida de mi hija. Y mientras los observaba, comprendí algo que me heló la sangre. No estaban arrepentidos. Ni siquiera un poco. Al contrario. Creían que habían ganado. Creían que yo no tenía forma de recuperarla. Y por primera vez en mi vida, miré a mis propios padres y sentí que estaba frente a completos desconocidos. Aquella noche no dormí ni un minuto. Mientras mis padres permanecían encerrados en su habitación como si nada hubiera ocurrido, yo estaba sentada en la cocina revisando cada documento, cada mensaje y cada detalle que pudiera ayudarme a encontrar a Sofía. Había algo que no encajaba. Por mucho que ellos creyeran tener autoridad moral, no podían simplemente entregar a una niña a otra familia. Era ilegal. Y si habían logrado hacerlo, significaba que habían falsificado información o engañado a alguien. A las 6 de la mañana salí directamente hacia una oficina de asistencia legal recomendada por una compañera del hospital. La abogada escuchó toda mi historia sin interrumpirme. Cuando terminé,
Permaneció en silencio unos segundos. ¿Tiene pruebas de que Sofía vivía con usted? Sí. Le mostré fotografías, registros escolares, recibos médicos, documentos del seguro y decenas de mensajes. La mujer revisó todo. Esto cambia las cosas. ¿Qué significa? Significa que alguien mintió. Sentí un pequeño alivio. Por primera vez desde que llegué a aquella casa, alguien me estaba diciendo que no estaba loca. La investigación comenzó ese mismo día. 2 jornadas después apareció la primera respuesta. Mi madre había presentado documentos donde afirmaba que yo había abandonado voluntariamente a mi hija debido a mi trabajo. Además, había convencido a varias personas de firmar declaraciones asegurando que Sofía pasaba más tiempo con ellos que conmigo. Mi hermana también había participado. Y cuanto más descubríamos, más oscuro se volvía todo. Habían planeado aquello durante meses. Valeria quería la habitación. Mis padres querían criar a Sofía a su manera. Y los 3 habían decidido que yo era un obstáculo. Nada más. Una semana después finalmente descubrimos dónde estaba mi hija. La habían llevado a casa de unos conocidos de la familia que vivían a varias horas de distancia. Cuando recibí la dirección, salí inmediatamente. El trayecto me pareció eterno. Durante todo el camino solo podía pensar en una cosa. ¿Qué estaría sintiendo Sofía? ¿Creería que yo la había abandonado? ¿Pensaría que no fui a buscarla? Aquella idea me rompía el corazón. Cuando llegué a la vivienda, varios representantes legales y autoridades ya estaban presentes. La puerta se abrió. Y entonces la vi. Sofía estaba sentada en un sofá abrazando un peluche. Parecía más pequeña. Más triste. Más asustada. Durante una fracción de segundo se quedó inmóvil. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá». Corrió hacia mí. La abracé con todas mis fuerzas. Ninguna palabra puede describir aquel momento. Ninguna. Sentí sus brazos rodeándome el cuello. Escuché sus sollozos. Y durante varios minutos simplemente permanecimos abrazadas. Pensé que no vendrías, susurró. Aquellas palabras me destrozaron. Nunca dejaría de buscarte. La abuela dijo que ya no me querías. Sentí una mezcla de dolor y rabia tan intensa que apenas pude contenerme. Eso nunca fue verdad. También dijeron que yo viviría aquí para siempre. La miré a los ojos. Nadie puede separarnos. Aquella fue la promesa más importante de mi vida. Los procedimientos legales continuaron durante semanas. Pero una vez que aparecieron las pruebas reales, toda la historia construida por mis padres comenzó a derrumbarse. Las declaraciones falsas fueron descubiertas. Los documentos manipulados quedaron expuestos. Los mensajes que habían enviado demostraban claramente sus intenciones. Y finalmente llegó el día de la audiencia. Mis padres estaban sentados al otro lado de la sala. Mi hermana evitaba mirarme. Por primera vez parecían nerviosos. Ya no tenían aquella seguridad arrogante. Ya no parecían personas convencidas de haber ganado. El juez revisó todo. Cada prueba. Cada documento. Cada testimonio. Y cuando terminó, la decisión fue contundente. Las acciones realizadas contra mí y contra mi hija fueron calificadas como una manipulación deliberada e injustificable. Las medidas que habían tomado quedaron anuladas inmediatamente. Y se emitieron restricciones que les impedían volver a intervenir de esa manera en nuestras vidas. Mi madre rompió a llorar. Mi padre bajó la cabeza. Valeria permaneció inmóvil. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Cuando salimos del edificio, mi madre intentó acercarse. Alicia. Me detuve. ¿Qué? Somos tu familia. La observé durante varios segundos. Después respondí con calma. La familia protege. La familia no roba hijos. No dijo nada. Porque no había nada que pudiera decir. Meses después, Sofía y yo nos mudamos a una pequeña casa cerca del hospital. No era grande.
No era lujosa. Pero era nuestra. Su habitación volvió a llenarse de dibujos, juguetes y colores. Y cada noche, antes de dormir, ella corría a abrazarme. Como siempre había hecho. Una tarde me preguntó algo que jamás olvidaré. Mamá, ¿por qué me buscaste tanto? La miré sonriendo. Porque eres mi mundo. Ella sonrió. Y siguió coloreando. Fue entonces cuando comprendí algo importante. Mis padres habían creído que podían decidir por mí. Habían dicho: votamos. Tú no tienes voz. Pero estaban equivocados. Porque una madre que lucha por su hija jamás pierde su voz. Y cuando intentaron quitarme lo más importante de mi vida, descubrieron que el amor de una madre es mucho más fuerte que cualquier mentira, manipulación o traición. Si esta historia te mantuvo hasta el final, suscríbete a Venganza Sombría para más relatos impactantes de traición, justicia y segundas oportunidades. La próxima historia podría sorprenderte aún más.